Y el día de hoy estaremos haciendo este sazón casero, sazón licuado o sofrito, como tú lo conozcas en tu país. Así que inmediatamente vamos a realizar este delicioso sofrito. Empecemos. Pues vamos a empezar a realizar este sazón casero. Cuando te digo tres nombres, porque no sé cómo tú lo conoces en tu país, así que empecemos a realizar este delicioso sazón casero, sazón licuado o sofrito. Déjame ahí en los comentarios cómo tú lo conozcas. Aquí, como pueden ver, tengo mis dos clases de cilantro o culantro, como tú lo conozcas también. Siempre recuérdate que trato de mencionarte dos nombres porque no sé de qué país me estás viendo. Así que tengo aquí estos tres colores de estos pimentón. Tú puedes utilizar los dos o los tres que tú prefieras. También tengo un poco de ají cubanela y estos son los que voy a estar utilizando. Tengo aquí también un poco de cebolla roja y siempre recordate que verifique la cajita de información que te estoy dejando ahí detalladamente todos los ingredientes. Aquí también tengo un poco de tomate. Voy a utilizar también ajo aquí en grano, lo vamos a utilizar ajo fresco, tú puedes utilizar el que tú prefieras, este es el que voy a estar utilizando. Y tengo aquí estos ajís dulce o ají gustoso como tú lo conozcas en tu país, estos son los que también voy a estar utilizando. Siempre te digo que trato de mencionarte dos nombres porque no sé de dónde no estás viendo o cómo lo conozcas. Así que empecemos al próximo paso. Pues empecemos. Aquí, como te digo, te estoy mencionando dos o tres nombres, no sé cómo tú lo conozcas en tu país, así que lo tengo ahí aquí lavado muy bien, mi recaíto, mi cilantro o mi culantro, como tú lo conozcas. Y aquí lo que voy a hacer ahora es que voy a ir cortándolo un poco, porque recuerda que esto lo vamos a licuar así para que se nos haga más fácil. En mi caso también lo hago de esta manera, trato de cortarlo lo más que pueda con mucho cuidado ya después que lo es lavado. Así que, como te digo, no sé cómo tú lo conozcas en tu país, aquí tengo cilantro o recaíto o culantro o cilantro, como tú lo conozcas uno u otro. Así que siempre recordarte que trato de mencionarte dos nombres porque no sé cómo tú lo conozcas. Así que lo que voy haciendo aquí es que con mucho cuidado voy a ir cortando mi tomate y todos mis vegetales. Y siempre recordarte mientras voy aquí cortando todos mis vegetales que si no te has suscrito al canal ahí debajo, suscríbete, activa la notificación para que cada vez que suba una receta nueva YouTube sea el primero en informarte a ti para que no te pierdas estas y demás recetas. Así que voy a seguir aquí cortando todo mi ají. También te digo que voy a utilizar este ají pimentón. Tú puedes utilizar el que tú prefieras o el que tú tengas. Esto puede variar bastante de acuerdo a donde tú vivas, a cómo tú lo realices o cómo tú lo hagas. Siempre recordarte que trato de compartir una forma que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Esto puede variar muchísimo de acuerdo a los ingredientes que tú quieras colocar aquí. En este caso, estos son los ingredientes que yo utilizo porque esto yo lo utilizo para todo. Así lo hago de una manera básica y sencilla y fácil, de acuerdo también a los ingredientes que tenga en la nevera, que tú puedes utilizarlo. Si tú quieres hacerlo de esta forma, excelente. Si quieres agregar a un ingrediente más, también excelente. Todo va a depender de tu gusto o de tu facilidad de que tú tengas tus ingredientes. Así que esto puede variar bastante. Esta es la forma que yo lo realizo a veces cuando tengo muchos ingredientes que quiero ahorrar o quiero sacarle provecho, lo hago de esta manera. Así que siempre recordate que puede variar bastante este sofrito o este sazón licuado de acuerdo a tu gusto o como tú le quieras agregar los ingredientes. Así que voy a seguir aquí es cortando todos mis vegetales muy bien para que se me haga más fácil a la hora de licuarlo. Así que, como te digo, hazlo de la forma que más te convenga o que sea más fácil para ti, porque siempre trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que voy a seguir aquí cortando mi ajo. Recuerda también que la cantidad de ajo va a variar a tu gusto. Si te gustan los sazones o los sofritos o el sazón licuado, como tú lo quieras conocer o lo quieras llamar, va a depender mucho de la cantidad de ajo que a ti te guste. En este caso yo voy a agregar esta cantidad que tuve aquí poco a poco de mi ajo, porque considero que de acuerdo a la cantidad que tengo de los otros vegetales, esto es más que suficiente. Así que siempre ve colocando o poniendo la cantidad de ingredientes que tú creas que es necesario a tu gusto. Recuerda que inmediatamente tengamos esto listo, esto lo vamos a colocar en cierta cantidad de la comida de acuerdo a lo que tú vayas a cocinar en ese momento. Por eso te digo, todos los ingredientes aquí va a variar bastante. Hay muchas personas que le colocan un poco de sopita, lo colocan de pimienta, le colocan otros sazones adicionales, así que hazlo de la mejor manera que a ti se te haga. En este caso yo lo hago un poquito más básico porque no a todos los ingredientes yo le he hecho, o sea, no a todas las recetas, perdón, yo le he hecho lo mismo. Así que siempre agregarle esto que es lo básico, y ya cuando vaya a cocinar tu otra receta le agregaría el otro ingrediente
ingrediente adicional que tú quieras agregar. Esa es la forma que yo lo hago y así me funciona bastante. Pero vuelvo y te digo, si tú lo quieres agregar más ingredientes, ya será a tu gusto o a tu opción. Así que si quieres agregar vinagre, muchas personas le colocan un poco de vinagre, le colocan sazón completo, sazón adobo. Excelente, sería la opción a tu gusto. En este caso lo trato de hacer de una forma básica para entonces complementar con los otros ingredientes ya cuando vaya a hacer la receta, dependiendo de lo que vaya a cocinar. Así que inmediatamente voy a seguir aquí cortando para no aburrirte hablando tanto. Así que ya tengo todo listo, así que vamos a licuar. Vamos allá. Pues vamos a empezar a licuar todos nuestros ingredientes que ya lo tenemos aquí previamente cortado. Ya tengo mi licuadora lista. Aquí voy a agregar un poquito de agua solamente. Te recomiendo que agregues media taza para empezar a licuar todos tus vegetales. Inmediatamente también los vegetales van a botar bastante agua. Así que ve licuándolo poco a poco hasta que tú veas que sea fácil para entonces ir licuando poco a poco tus ingredientes. Poco a poco con un poquito de agua. Y ya aquí está listo mi sofrito, mi sazón casero, mi sazón licuado, como tú lo conozcas. Así que déjame ahí un comentario como tú lo conozcas. Así que ve agregando un poquito de agua poco a poco para que no te vayas a pasar. Si quieres agregar un poco de aceite, también podría hacerlo en este caso si quieres agregar aceite, pero vuelvo y te digo que trato de hacerlo de esta forma básica para que esto te pueda servir para todo tus recetas o tu comida que quieras preparar. Así que mira la consistencia que ha quedado. Tú vas agregando un poquito de agua poco a poco para que vaya más fácil a la hora de licuarlo. Así que ya esto está listo. Te voy a mostrar ahora la forma en que yo conservo este delicioso sazón licuado. Esto te puede durar bastante día en la nevera. Recuerda también de acuerdo a la cantidad que vayas a preparar. En este caso voy a preparar una cantidad que me va a variar de acuerdo a lo que tenía en la nevera y quise hacerlo de esta manera también para mostrarte la forma que tú puedes conservar este delicioso sazón licuado, sazón casero o sofrito. Así que en este envase yo lo voy a colocar porque de aquí voy a colocarlo rápido. Para esos días donde pueda salir rápido, lo voy a colocar aquí, en este envase donde no se va a congelar, que solamente va a estar debajo de la nevera y va a ser para rápido acceso. Ya la otra parte que me va a quedar aquí, ahora te voy a mostrar cómo yo lo guardo de una forma que te va a ser sumamente fácil y rápido en esos días que andamos rápido en la cocina. Así que inmediatamente de esta manera que tú ves aquí, te voy a enseñar detalladamente la forma en que yo lo conservo y me dura bastante bien en la nevera. Recuerda que aquí la cantidad va a variar mucho del tiempo también que lo vas a dejar en la nevera. Tú vas a ir probando de acuerdo a la técnica que te estoy mostrando. En estos cubos de hielo, estos cubos de hielo solamente yo lo utilizo para esto. Mucho cuidado porque se te puede permanecer el sabor y el olor ahí bastante bien. Este que tú estás viendo aquí en esta bolsita son lo que ya tenía anteriormente de otro que había hecho y tomé la muestra para mostrarte. Miren estos cubitos de hielo que son sumamente prácticos. Estos vienen en una forma abajo que es fácil para sacar. Mira qué fácil y sencillo puedes retirarlo de estos cubitos de hielo, de estos moldes que son sumamente prácticos y lo puedes hacer de esta manera. Mira qué fácil salen. Esto es una forma que te puede durar bastante, diría meses en la nevera, de acuerdo a cómo tú lo conservas y cómo tú lo consumas. Te recomiendo que no haga bastante. Solamente vamos a mencionar o vamos a decir que tú necesitas como para un mes o 15 días. Así que tú lo haces de acuerdo a la cantidad. No haga bastante porque no te puedo decir que te va a durar años en la nevera. Así que esta es la forma de que te puede conservar bastante más días en la nevera. Así que tú vas a ir probando. Si hiciste esta forma y te duró 15 días y el sabor quedó intacto o bastante bien, pues tú vas agregando más días. Así tú vas a ir viendo porque todo va a depender de la forma en que tú lo vayas conservando en la nevera. Mira la diferencia de ambos cubitos de hielo que retiré de aquí. Aquí te muestro estas dos formas porque aquí tú puedes ir midiendo de acuerdo a la cantidad que tú vayas a utilizar en tu receta. Son dos formas. Esta forma que tú ves que es un poquito más grande y esta forma que es un poquito más pequeña. Ahí tú vas a ir viendo la cantidad que tú quieras agregar en tu receta y es excelente, una forma práctica para tú poder conservar esos ingredientes
de tu sofrito que ha podido mezclar aquí y que son excelentemente para darte esa receta fácil y sencillo. Cuando quieras cocinar rápido, le coloca uno o dos de acuerdo a la cantidad que tú vayas a hacer en tus carnes o tus moros o tus arroz, lo que tú quieras hacer como tú hagas tu receta. Recuerda que cada uno tenemos nuestros libros de receta de la forma que cocinamos, así que siempre trato de compartir una forma que yo utilizo y espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que mira la forma en que yo lo relleno. Fácil y sencillo, me ayudo con mi dedo, recuerda mis manos están limpias, bien lavadas, así que lo voy llenando así. Recordarte que estos cubitos de hielo solamente yo lo utilizo para esto. Yo no coloco otra cosa aquí, esto lo guardo, lo lavo y lo vuelvo a reusar así mismo para hacer este procedimiento cada vez que realice este sofrito o este sazón licuado, sazón casero. Así que inmediatamente ya lo tengo listo, lo coloco en la nevera o en el refrigerador arriba hasta que se en esta consistencia y luego lo coloco aquí en mi bolsita y listo. Así sucesivamente lo voy haciendo y es fácil y sencillo. Mira lo lindo que se ven y lo práctico que ha sido conservar este delicioso sofrito. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. No olvides suscribirte al canal, compartir la receta, activar las notificaciones para cada vez que suba una receta nueva seas el primero en verlo. Así que mira, fácil y sencillo de retirarlo de estos moldes. Te recomiendo este que es mucho más fácil a la hora de quitarlo o retirarlo, pero también las cantidades son más pequeñas. Así que tú decides si lo quieres hacer de tamaño que tú prefieras o como guste. Esta es una idea que quise compartirlo con todos ustedes, así que inmediatamente lo colocamos en la nevera. Voy a rellenar el otro que me falta ahí, así que espero que te haya gustado la receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, fácil y sencillo. Hasta la próxima. Bye, rico.